Yo no iría a México ni intentaría reportar desde ningún lugar sobre el tema del cartel porque simplemente me matarían. Me harían la corbata colombiana, me sacarían la lengua por el trasero, ellos no se andan con juegos. Este es Chris Capi, exmiembro de la Guardia Nacional, veterano de la guerra de Irak y analista geopolítico. Y hoy él va a explicar todo lo que realmente está pasando con la guerra de Trump contra los cárteles. Él va a desglosar cómo los cárteles mexicanos están usando nuestra red de autopistas interestatales para el crimen organizado. Si los cárteles realmente están invadiendo Estados Unidos, como los titulares de noticias que vimos en Colorado sobre cárteles tomando el control. Y él explicará cómo se vería realmente una operación de guerra y ataques con drones contra los cárteles en México. Este episodio es absolutamente fascinante. Me vuela la cabeza tratar de imaginar cómo sería una guerra contra el cártel en sí. Pero bueno, Trump dijo que está interesado, así que veremos qué pasa. Y Chris Capi está aquí para explicar todos los detalles. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Chris Capi, ¿cómo estás, señor? Hola, señor, es un gusto estar aquí. Mismos atuendos, mismo día, tema diferente. He visto con la nueva administración lo que Estados Unidos ha estado haciendo en Centroamérica específicamente. La CIA ha declarado oficialmente la guerra a los cárteles, son los titulares que he estado viendo en X. Y por un lado, pienso, ya sabes, los cárteles están cometiendo atrocidades en Centroamérica y haciendo que mucha gente viva con miedo. Conozco a muchas personas que han trabajado con cárteles, que crecieron en zonas controladas por cárteles, que describen la sensación de estar rodeados por los Sinaloa o los Zetas o cualquier otro grupo de cártel y dicen que sí. Toda su vida fue traumática. Tenía tíos que simplemente, ya sabes, desaparecían un día y nunca los volvíamos a ver. Así que pienso, bueno, tal vez está bien que les estemos poniendo algo de presión. Eso me gusta. Pero por otro lado, pienso, ¿estamos metiéndonos en algo para lo que no estamos preparados? Y estamos, ya sabes, creando algún tipo de agitación en una región tan cercana a nosotros que podría, ya sabes, salirnos mal. Así que estoy optimista con cautela, pero tengo curiosidad por tu trabajo y tu análisis, que he visto en Task and Purpose y que ahora voy a ver en Capi Army. Así es. ¿Qué opinas de la situación con los cárteles en México y la agresión de Estados Unidos sobre el tema? Así que lo que está pasando en la frontera en este momento es una locura, es como un cambio radical de postura en comparación con lo que hemos visto en la última década. Así que sí, la CIA está apuntando a los cárteles. La forma en que yo lo veo es que realmente dices que estás preocupado, ¿verdad? Como va a ser una situación en la que quedemos atascados en este atolladero y sea como Irak, Afganistán 2.0 y simplemente entremos en una guerra interminable en la que no vemos ningún progreso por toda la eternidad tan cerca. Va a ser una situación en la que, como dijiste, estos cárteles podemos estar de acuerdo, son una mierda. Vamos a atacarlos y finalmente mostrarles que hablamos en serio y eso podría ser algo bueno. Y creo que va a depender mucho de cómo se desarrolle todo. Y estamos empezando a ver los indicadores de la dirección en la que va esto. Pero cualquiera que te diga que lo sabe con certeza, creo que en este momento está diciendo puras tonterías. No sabemos con certeza qué camino van a tomar. Y si tuviera que adivinar, probablemente ellos tampoco lo saben con certeza porque va a depender de muchas variables. Pero lo que sí podemos ver son los pasos que ya han tomado. La gente se enreda pensando que Trump podría hacer esto o aquello. Sí, está bien. Pero, ¿qué es lo que ya han hecho? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Y cuáles son las preocupaciones sobre esas diferentes direcciones, verdad? Creo que esa es una forma más clara de ver lo que estamos presenciando. Aquí están los puntos más destacados de lo que ha sucedido hasta ahora. En los hechos, no podemos discutirlo. Ya ocurrió. Entonces, como en el primer día, Trump firma todas estas órdenes ejecutivas, cuyos puntos más destacados tienen que ver con la frontera sur, la declaración del estado de emergencia. Bien, ¿qué significa eso? Un montón de fondos van a ir a la frontera. También un montón de tropas y recursos van a ir a la frontera. Bien, ¿qué tipo de tropas? Bueno, vamos a ver eso. En el pasado lo que vimos fue, ya sabes, muchos soldados de la Guardia Nacional. Yo estuve en la Guardia Nacional, excelentes soldados. Ellos están en la frontera. Ahora lo que estamos viendo es que están enviando a la 10ª División de Montaña y a un montón de marines. La 10ª de Montaña, esos son tropas de primera línea. Esos son no es que antes no lo fueran, pero lo que digo es que esto es una demostración de fuerza que definitivamente es mayor que antes.
estos tipos tienen es una señal, un indicador de lo que está por venir. Marines que están siendo enviados suena como si fueran tipos de primera línea, pero en realidad la mayoría de ellos, de los 500 hasta ahora, han sido ingenieros de combate. Van a reforzar las fortificaciones, van a poner alambre de púas, van a instalar fortificaciones defensivas. Están llegando en helicópteros Osprey, que es simplemente una gran demostración de fuerza, y es una señal, es un mensaje. Esto es simplemente lo que está pasando. Después de eso, en ese estado de emergencia, creo que en esa orden ejecutiva hay una solicitud al Departamento de Defensa para que en un plazo de 90 días haga una recomendación al presidente sobre si debe o no invocar la ley de insurrección. Así que, según la ley Posse Comitatus, creo que lo estoy diciendo correctamente, el punto es que el ejército de Estados Unidos no tiene permitido disparar contra el cartel. No tienen permitido disparar, ya sabes, a menos que les disparen. No tienen permitido ir tras ellos, no tienen permitido arrestar a ningún miembro del cartel o migrante. El trabajo del ejército de Estados Unidos legalmente en este momento no puede involucrarse en ese tipo de operaciones. Pero si eventualmente se aplica la ley de insurrección, eso podría darles el poder de apretar esos gatillos. Así que eso es lo que estamos viendo para el próximo mes. ¿O van a recomendarle eso al presidente? Recientemente vimos que él aplicó la ley de enemigos extranjeros, que básicamente revoca el derecho de estos. Lo que la administración de Trump está diciendo es que, como Trende, Aragua, estas diferentes organizaciones que han sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras dentro de Estados Unidos y México, le da el derecho de deportarlos sin que tengan repercusiones legales por ello. Entonces, ¿a dónde los envías? No tenemos espacio en nuestras prisiones. Los envías a una mega cárcel en El Salvador y posiblemente a Guantánamo ahora que ya no tienen recursos legales. Así que estas son las cosas que están sucediendo y que no podemos negar que están sucediendo. Podemos debatir si terminará yendo en una buena dirección o en una mala dirección. Vamos a ver ataques con misiles contra los cárteles en México. Hay drones de la CIA volando sobre territorio mexicano. Hay destructores con misiles guiados en el Golfo de América o Golfo de México, como prefieras llamarlo. Así que incluso los nombres geográficos están cambiando. Bien, muy bien. No se adelanten, chicos, porque estoy en la carretera. La lectura de anuncios más rápida del mundo viene para ustedes. Voy a estar en Bangor, Maine, Portland, Maine, Charleston, Carolina del Sur, Atlanta, Estrasburgo, Hoboken, Indianapolis, Buffalo, Raleigh, Poughkeepsie, Portland, Oregón, Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadelfia, Leavitt, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. También voy a agregar Toronto, Montreal, así como Washington, D.C. y muchas otras fechas. Puedes encontrar todo eso en themarcagon.com. Las fechas están en la descripción, también probablemente en los comentarios de este episodio. Vayan a verme en la gira, vengan a convivir, voy a estar conviviendo con todos después del show. Vengan a saludarme, díganme idiota, lo que quieran hacer, ahí estaré. Además, voy a estar presentando mi show de stand-up de 1 hora. Estoy muy orgulloso de esta hora. Estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes. Y significaría mucho para mí si todos pudieran ir. ¿Y qué te pones para un show en la gira? Esa es una gran pregunta. Puedes ir a campgoods.co. Así es, tenemos mercancía de campamento, tenemos gorras, sudaderas, camisetas, muchas cosas están agotadas. Las cosas se han estado vendiendo como pan caliente, pero vamos a reabastecer todo en todas las tallas, así que pueden ir ahora mismo, conseguir toda la mercancía, conseguir la ropa más cool del mundo de los podcasts. Vamos a estar actualizando ese sitio regularmente. Y si van a un show, me encantaría verlos usando alguna de la ropa que tenemos en línea. Nos vemos allá. Vamos a regresar al show. Sí, tengo curiosidad. ¿Podrías contarme un poco de la historia? No demasiado. Pero solo ponme al tanto sobre la naturaleza de los cárteles en México. Si alguien no está familiarizado con cómo operan, qué tipo de armas y sistemas de armas poseen y más o menos a qué se dedican. Sí, los cárteles han incrementado su arsenal a tal punto que ya no se distinguen de una fuerza paramilitar. Y podrías argumentar que ellos, la razón por la que podrías decir que son una organización terrorista extranjera, es porque, sí,
Tal vez no tengan un objetivo político en sí, ya que su principal meta es hacer dinero, pero son políticos en el sentido de que controlan y administran zonas. Así que si pasas por una zona podría haber un retén. Así que, quieran ser políticos o no, podrías argumentar que lo son simplemente por el hecho de que administran y gobiernan algunas zonas, teniendo como objetivo final hacer dinero. Y tienen metidas las manos en todo. Hay cientos de miles de personas en México cuyos trabajos dependen del cártel y son muy buenos para volverse absolutamente vitales en la vida cotidiana de mucha gente en México. Cuando ves las encuestas de México, muchas veces el 40-45% de la gente en México quisiera trabajar en asociación con Estados Unidos para destruir a los cárteles. Y es una compra con y a través de estrategia. Así que no se trata de una acción militar unilateral de Estados Unidos contra ellos, sino de trabajar con nuestros socios mexicanos. Entonces, los cárteles, hay varios cárteles diferentes en México. No es como una sola organización como los talibanes, es solo los talibanes. Ahora, he hablado con un par de fuerzas especiales, ex boinas verdes, que han explicado la situación mucho mejor de lo que yo puedo. Y ellos han explicado por qué esta es una misión de contrainsurgencia más difícil potencialmente que ir a Afganistán o Irak, porque es un grupo fracturado y estos diferentes grupos, estos diferentes cárteles están en guerra entre sí. Pero si los presionamos, tal vez lleguen a una tregua, trabajen juntos. Es un desastre de diferentes facciones que controlan distintas partes de la frontera. Y la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de deshacernos de ellos? ¿Es que detenemos la demanda en Estados Unidos o es que hacemos que la violencia recaiga sobre ellos? Sí, plantea una pregunta interesante porque estuve hablando con varias personas que han trabajado tanto con los federales mexicanos, ya sabes, básicamente del lado del gobierno mexicano, la policía mexicana, como con personas que han trabajado con los cárteles. Hay muchas facciones diferentes que están constantemente en guerra entre sí por el control del territorio y las rutas de comercio y, ya sabes, básicamente el acceso a drogas o armas o lo que sea que estén tratando de traficar. Y al deshacerte de una, básicamente creas un vacío de poder donde las otras pueden tomar el control. Y luego, al monopolizar ese poder, en realidad se vuelven más poderosas y más fuertes. Así que casi hay como un incentivo para mantener muchas facciones diferentes que son más fáciles de aplastar y más fáciles de controlar. Pero al eliminar a sus competidores, ahora puedes tener una que tenga, ya sabes, potencialmente cientos de millones de dólares, que luego pueden usar para comprar armas más grandes, ilegalmente, y así representar una amenaza mayor. Pero luego está la cuestión de que, al tener un enemigo común que unifica, ya sabes, podrías imaginarte a todos estos diferentes cárteles diciendo, oye, si Estados Unidos va a acabar con nuestro negocio, podemos dejar de lado nuestras diferencias, unirnos y luego luchar contra los estadounidenses. Estás hablando de la represalia que podríamos enfrentar, que creo que a los estadounidenses nos emociona, como vamos a joder al cártel y ni siquiera van a saber qué les pegó. También creo que necesitamos pensar en cuál va a ser la represalia del cártel y simplemente estar preparados para ese tipo de acciones. Quiero decir, tal vez estamos listos para soportar eso y estamos dispuestos a hacerlo. Genial, pero hay que estar preparados para asesinatos selectivos. Hay que estar preparados para ataques con drones dentro del territorio estadounidense. Hay que estar preparados para eso. Sabemos que el cártel ya se ha infiltrado. Voy a mostrarte algo que creo que te va a parecer un poco revelador. Hay un mapa de las rutas de tráfico de drogas más transitadas que te envié. Está bien, ¿has visto esto antes? Nunca he visto esto. Veamos dónde estamos. Entonces, estamos en una hita. Esto es lo que la DEA, la Agencia Antidrogas, considera como una de las áreas con mayor tráfico de drogas en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo aquí son los corredores por los que el cártel mueve sus drogas. Y pasan por nuestro sistema de autopistas. Correcto. Y Estados Unidos tiene algunos de los mejores sistemas de autopistas para, ya sabes, mover mercancías y básicamente están diseñados para lo que ellos están aprovechando. Es mover mercancías, mover materiales. Tenemos este increíble sistema interestatal que ha hecho, por eso escuchas a todos decir que ahora cada estado es un estado fronterizo. Porque tienes que ver en Montana, hasta el norte de Montana, los cárteles de drogas de América Latina se están moviendo.
Y claro, podemos asumir nuestra parte de la responsabilidad y rendición de cuentas. Hay demanda y es terrible, especialmente en algunas comunidades pobres, sin importar la etnia. Hay poblaciones nativoamericanas en Montana que están sufriendo por las drogas que se están moviendo allá. Hay comunidades blancas pobres, pobres de cualquier etnia que puedas nombrar, están sufriendo por el hecho de que lo que están haciendo es, creo que es interestatal. ¿Cómo se llama eso en Texas? Empieza en Texas. Mm, ¿Qué es eso? ¿Puedes acercar en la 104520? Baja. Bien, entonces 35. Entonces la Interestatal 35, lo que estaba viendo, hay reportes policiales de eso. Básicamente tienes estos equipos tácticos tipo SWAT que se están metiendo en tiroteos con miembros del cartel en esta interestatal, quienes están tratando de llevar sus drogas hasta Montana desde Texas, pasando por México. Y la razón por la que hacen eso es porque si puedes llevar fentanilo, si puedes llevar tus drogas hasta Montana, tu producto se va a vender a un precio muy alto y están haciendo una fortuna con ese margen de ganancia. Si buscas Montana, Cártel de Montana probablemente debería aparecer. Interesante. Incluso de NBC, los cárteles de la droga mexicanos tienen en la mira el, entre comillas, último gran lugar de Estados Unidos. Las grandes llanuras son una parte hermosa de Estados Unidos. Es un lugar extenso. De hecho, muchas armas nucleares están ubicadas ahí, nuestros silos desde donde lanzamos misiles nucleares. Así que el cártel está avanzando, han estado ganando terreno aquí durante años, y es difícil porque tienes la jurisdicción, diferentes jurisdicciones. Tienes tus agencias locales, luego tienes tus agencias estatales, y todas están tratando de coordinarse. Y lo que están viendo es este mapa que estamos viendo, del que yo apenas me enteré recientemente gracias a uno de mis grandes investigadores, Diego Aceituno, quien me lo mostró. Y cuando vi esto pensé, caray, vamos a ver el área de Nueva York en la que estamos. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque quiero hablarles sobre la forma más discreta y genial de controlar sus antojos de nicotina, y eso es aquí mismo con Zippix. Probablemente me han visto masticando algunos de estos palillos durante los episodios de este podcast. Me gusta usar un poco de nicotina cuando estoy concentrado en una conversación larga con alguien, tratando de descubrir, ya saben, los significados profundos de la vida, los extraterrestres o incluso la conciencia. También me gusta cuando estoy tratando de escribir. A veces, justo antes de subir al escenario, noto que simplemente me da una sensación de mayor concentración. Puedo enfocarme un poco más de tiempo. Incluso ha habido algunos estudios que muestran que la nicotina ha mejorado aspectos de las habilidades motoras finas, la atención, el procesamiento auditivo y la memoria. Así que si estás tratando de concentrarte en un pequeño proyecto que tienes, solo necesitas un pequeño impulso. Un poco de nicotina es genial, y estos también son excelentes si estás tratando de dejar de fumar. Si no quieres llenar tus pulmones de humo, pero aún te gusta ese pequeño efecto de la nicotina, tienen muchos sabores geniales. También tienen opciones de 2 miligramos y 3 miligramos. Los palillos Zippix son geniales para vuelos, algún evento deportivo o incluso solo para pasar el rato con los amigos y tomar unas copas. Zippix ha ayudado a cientos de miles de clientes a obtener su dosis de nicotina sin necesidad de inhalar humo ni vapear ni nada de eso. Así que si te interesa, ve a Zippix. Eso es zipix.com. Y los oyentes de este programa obtendrán un 10% de descuento en su primer pedido usando el código promocional GAGNON. Así es, GAGNO, GAGNON, obtén un 10% de descuento. También debo informarte que debes tener 21 años o más para hacer un pedido. Además, la nicotina es una sustancia química adictiva, así que por favor úsalo con responsabilidad, solo lo que necesites. Ahora volvamos al programa. Así que están traficando drogas justo por aquí. ¿Y cómo están pasando estos camiones por la frontera? No son camiones, están usando vehículos y autos normales. Está bien, entonces tienen coyotes o como sea que funcione su sistema. Puede que sea un ciudadano estadounidense que también trabaja con el cartel. Tal vez sea alguien mexicano, ya sabes. Simplemente doble ciudadanía también. Hay túneles largos y profundos que han cavado bajo las ciudades fronterizas que, ya sabes, están justo en la frontera. Y están, probablemente no puedo mostrar el artículo ahora mismo, pero están entrando en tiroteos. Cuando detienes a un miembro del cartel en la carretera, no van a dejarse capturar porque los van a enviar a una prisión en El Salvador, ahí, a donde deberían ser enviados, tal vez. Sí. Así que ellos están jalando el gatillo. Wow. Y este policía, en la historia que leí, recibió una bala directo en el chaleco antibalas.
Afortunadamente sobrevivió y simplemente acabó, destruyó al miembro del cartel, lo mató. Pero luego lo que les queda es un vehículo lleno de drogas que están tratando de llevar al norte. Wow. Así que la forma en que lo veo es como si estos tipos del cártel estuvieran tratando de pasar la prueba de fuego. Sí, básicamente están tratando de simplemente ser duros como el infierno, llegar al norte y llegar a donde puedan dejar las drogas y a los centros de distribución. Cuando vi esto, visualmente me hizo como que hizo que las cosas... Lo mío son los mapas. Ese es mi rollo, ese es mi autismo. Tengo mi onda, un poco de onda, pero tengo mucho de autismo. Y los mapas hacen que las cosas sean más claras para mí. Sí. Y como que lo pone en contexto, como a un nivel más alto. Tú, o sea, ¿has leído Prisioneros de la Geografía de Tim Marshall? Sí. Sí, todo el tiempo. Y luego puse eso en la parte de atrás de mi estudio por mucho tiempo, donde él analiza cada área y la geopolítica de esta y cómo estás como predestinado. Sí, esas son las cartas que te tocan. Tu geografía son las cartas. Y luego, como las juegas es, ya sabes, el gobierno es el jugador. Y ya sabes, todo tiene mucho más sentido cuando, ya sabes, incluso el conflicto entre Ucrania y Rusia del que hablamos. Una vez que ves la geografía, dices, entiendo por qué estos lados se comportan así, porque tienen cartas diferentes y están tratando de jugar su mano lo mejor que pueden. Y cuando ves esto dices, ok, ya veo lo que está pasando. Y creo que la situación fronteriza, la conversación sobre la frontera, es tan políticamente volátil porque hay un montón de cosas diferentes que se están mezclando todas al mismo tiempo. Por ejemplo, tienes, ya sabes, a un migrante mexicano que viene con su familia y tiene 2 hijas pequeñas, y él, ya sabes, trabaja en un restaurante, o tal vez está trabajando en un campo de tomates en Florida, y ha estado aquí durante 10 años, y, ya sabes, son parte de la comunidad. Y la mayoría de los estadounidenses piensan, está bien, ya sabes, el tipo se está ganando la vida, está ayudando a la gente, y tal vez no tiene todos los papeles en regla, pero ya sabes, está al final de la lista de migrantes ilegales por los que deberíamos preocuparnos. Y luego tienes cosas como esta, donde miembros violentos del cártel están traficando drogas, ya sabes, supuestamente. Principalmente para aniquilar comunidades, en cierto modo por su propia voluntad, porque ya sabes, son pobres y están en la miseria y buscan algún tipo de escape, con lo cual puedo, ya sabes, simpatizar. Pero al mismo tiempo, lo están consiguiendo por estos medios criminales. Y creo que todos pueden estar de acuerdo en que, oye, tenemos que detener esto. Y desafortunadamente, ambos están siendo agrupados en esta gran masa que es difícil de distinguir. Así que, viendo este tema específicamente, parece que el primer paso es, oye, reforcemos la frontera y detengamos a los miembros violentos del cartel, que me imagino que probablemente son una pequeña minoría de las personas que cruzan, pero es un problema muy importante que hay que abordar. Así que puedo entender por qué la administración de Trump dice, oye, detengamos específicamente esta parte. Ahora, en cuanto a los tipos del cartel que cruzan, tengo curiosidad. Probablemente estén encontrando nuevas formas de pasar drogas ahora que la situación se ha vuelto más complicada. He visto incluso imágenes de submarinos, eso fue hace algunos años, pero estoy seguro de que probablemente están aumentando eso y tratando de ser más creativos. ¿Están intentando entrar por Canadá? ¿Qué más están haciendo? De lo que hablas es de los puertos de entrada, así que intentan usar narcosubmarinos, que son estos, si buscas narcosubmarino los puedes ver, son como pequeños, apenas van bajo el agua y transportan cosas. Hay un video increíble de un equipo de abordaje de la Guardia Costera tocando la puerta y diciendo salgan de ahí. Sí. Y arrestando a estos tipos. O sea, como dijiste, ahí creo que hiciste una distinción importante. Hay personas que están tratando de escapar de la violencia. Les mataron a su padre, a su madre, a su hermano. Cada año desaparecen 120,000 personas en México. 120,000. Sí, Wow. simplemente desaparecen. No sé, ya sabes, el cártel simplemente los hace desaparecer. Ahora están encontrando fosas comunes por todo México. ¿Puedes hablarme de eso? Hace poco encontraron creo que fue en una escuela o rancho, fue en un rancho. Y encontraron toda esta ropa y luego encontraron los huesos. Y de hecho, rutinariamente encuentran camiones al lado de la carretera llenos de cadáveres en descomposición. Así que sí, fui a la línea del frente en Ucrania y reporté desde ahí. Te puedo decir que no iría a México a tratar de reportar desde el frente sobre el tema del cartel porque simplemente me matarían. Me harían la corbata colombiana con la lengua de fuera. O sea, ahí no se andan con juegos y no sabes en quién confiar. En Ucrania fui allá.
Ya sabes, este es este equipo, aquel es el otro equipo, es horrible. Pero hay uniformes. Hay uniformes, es un conflicto diferente. Y ahí creo que rápidamente desaparecería. Sí, o sea, incluso a la policía mexicana, algunas personas se refieren a ellos como el quinto poder, ¿verdad? Cuando hay una gran operación de limpieza, cuando entran los marinos mexicanos y simplemente porque ellos van a destruir al cártel. Ellos entran y ponen cuerpos de los cárteles bajo tierra. Lo primero que hacen es ir y desarmar a la policía porque no confían en la policía local. Y hay un gran problema de corrupción en ambos lados de la frontera con el cártel, probablemente peor que preocuparse por simpatizantes rusos en Ucrania. Así que sí, es un problema que es como un cáncer que ha hecho metástasis. Soy doctor. Suena correcto. Sí, Y ni hablar de la cantidad de dinero. Es difícil realmente poner en contexto cuánto dinero tienen estos malditos tipos. creo que son 15,000 millones, según algunas estimaciones, lo que generan de ingresos para los cárteles. Y es alucinante. Y, o sea, Wow. sí, El cálculo más alto aquí dice potencialmente 49 mil millones. O sea, es como, eso es el PIB de algunos países. Eso es impresionante. O sea, sí, es difícil realmente. Creo que es una distinción importante que también hay que poner sobre esto. Si la gente no lo sabe, obviamente esto es entre muchos cárteles diferentes, pero aparentemente hay algunos cárteles individuales que están ganando miles de millones de dólares en ingresos cada año. Y con eso, puedes sobornar a la policía local, puedes sobornar a los políticos. Quiero decir, hubo un presidente mexicano recientemente que estuvo en el cargo como un par de meses y luego lo encontraron colgado de un puente. El acceso que tienen estos tipos debido a su riqueza increíble es prácticamente inigualable. Y me pregunto cómo logran mantener, ya sabes, a la patrulla fronteriza de Estados Unidos inmune a ese tipo de corrupción. no lo hacen. Lo investigué. En los últimos 10 años ha habido muchos más procesamientos de agentes de la patrulla fronteriza, así como de jueces locales en la frontera. ¡Wow! Sí, todo tipo de corrupción en Estados Unidos también. Mucho peor en México. Pero puedes ver por qué. Así que el mejor de los mundos posibles es que Estados Unidos y México trabajen juntos. Trabajan juntos para destruir los cárteles, ¿verdad? El mayor obstáculo para eso es la corrupción. Podrías decir que cualquiera de los dos lados, pero la corrupción es lo que lo impide, porque ¿cómo te asocias con alguien si no confías en esa persona? Y entonces, lo que hemos visto que las fuerzas especiales de Estados Unidos ahora están intentando hacer algunos ejercicios para generar confianza. Recientemente enviaron boinas verdes a México para entrenar con los soldados mexicanos, y la gran noticia era que iban allá para luchar contra los cárteles o algo así. No, no es eso. Lo que me pareció fascinante de eso es lo público que fue, el gran alboroto que hicieron en la prensa al respecto. Y también que es una gran oportunidad para compartir inteligencia, porque cuando tienes personal, tienes gente en el terreno, personas, es mucho más probable que compartamos información entre nosotros cuando estamos juntos, que si yo le digo a mi comandante o él le dice a su comandante, quien luego se lo dice a los estadounidenses. No, como tú y yo vamos a juntarnos, vamos a entrenar, y tú me dices, ¿qué está pasando realmente aquí abajo? Es una gran oportunidad para compartir inteligencia. Además, los estadounidenses están realizando vuelos. Si buscas esto, lo fascinante de esto, los drones MQ-9 Reaper sobre territorio mexicano, el New York Times publicó esta historia. Siento que nadie realmente leyó esto. Es una historia increíble. La CIA expande vuelos secretos de drones sobre México. Entonces, el New York Times habló con operativos de la CIA, lo cual para mí, básicamente, el New York Times ha hecho esto muchas veces donde básicamente son los taquígrafos de la CIA. Te están diciendo exactamente lo que la CIA quiere que sepas y ellos obtienen la exclusiva. La CIA realmente te dice, para mí este artículo suena a que no nos están hablando a nosotros, le están hablando al cartel, le están diciendo al cartel, te estamos vigilando. ¿Cuáles son los puntos más importantes del artículo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que es diferente ahora es que estamos volando muchísimos drones no tripulados sobre territorio mexicano, lo cual no hacíamos antes. Eso se considera una violación de su soberanía. Hay buenas razones para pensar que quizá México lo autorizó, no lo sabemos, tal vez no, o tal vez no en absoluto, pero hay motivos para creer que quizá sí lo hicieron.
Estás tratando de crear ambigüedad estratégica con tu adversario, así no saben qué tan estrechamente está trabajando Estados Unidos con México. ¿Están alineados en esto? ¿Estados Unidos está haciendo esto de manera unilateral? Bueno, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que la CIA quiere que el cártel sepa que los están vigilando, y lo que eso hace es que obliga al cártel o podría hacer que el cártel cambie sus operaciones. Y cuando cambias tus operaciones es más fácil obtener información sobre ellos. Correcto. Eso es interesante. ¿Y qué incentivo tendría el presidente mexicano o el gobierno mexicano en general para no aprobar algún tipo de asociación conjunta con Estados Unidos para detener a los cárteles? Aunque todas las comunicaciones de Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana, ella acaba de asumir la presidencia, y su incentivo para no cooperar sería porque no quieres que parezca que no se respeta tu soberanía. Si yo soy el presidente de México, no puedes permitir que parezca que Estados Unidos está volando drones unilateralmente sobre tu territorio, haciendo lo que se les da la gana. Correcto. Y además, inevitablemente, va a haber, ya sabes, supongo que civiles inocentes o casi inocentes que podrían verse involucrados en algún tipo de enfrentamiento con Estados Unidos. Y básicamente, el gobierno mexicano está diciendo, oye, no voy a darle permiso a otro país para que haga la guerra contra nuestros ciudadanos. Sí, o si Estados Unidos escala la situación o incluso cierra la frontera y afecta los ingresos del cártel, ¿con quién se van a desquitar? Sí, exactamente. ¿Qué pasa dentro de su propio país? ¿Pueden provocar algún tipo de guerra civil? Ya hay una guerra entre cárteles que estaba explotando justo antes de que Trump fuera elegido porque Estados Unidos ayudó a arrestar a uno de los líderes del cártel. Creo que es el cártel de Jalisco. Si me equivoco, uno de los principales líderes del cártel fue arrestado por la DEA y fue una traición de otro cártel. Él dice que fue una traición de otro líder de cártel. Así que hay una gran guerra entre cárteles. Y la forma en que lo veo es que hay mucho que está sucediendo. Es como una campaña de máxima presión contra los cárteles por parte de Estados Unidos. Hacer que estos cárteles se peleen entre sí, comenzar a volar misiones con drones. ¿Para qué son las misiones con drones? Es para armar un panorama operativo. Está construyendo una imagen operativa porque, ya sabes, lo necesitas si los vas a atacar, lo cual no sabemos si Estados Unidos va a usar misiles de crucero o no. Pero si lo vas a hacer, necesitas hacerte un panorama de su rutina diaria, como está bien, ya sabes, Carlos se levanta a las 5 de la mañana. Él va a la instalación del cártel donde manejan la droga a las 6 de la mañana, está ahí hasta las 8, luego se va a casa. La entrega ocurre aquí, o sea, necesitas saber toda esa minuciosa información. Necesitas construir ese panorama antes de hacer cualquier operativo o incluso antes de darles a las autoridades mexicanas la información que necesitan para hacer los operativos. Sí. O sea, tienes que ser muy táctico con algo así. Es casi, en muchos sentidos, mucho más complicado que cualquier otro conflicto que esté ocurriendo a nivel global, supongo, hasta cierto punto, porque las líneas están muy difusas. Es como, ya sabes, si realmente fueras a hacer un ataque, es como, ok, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? ¿Vas a enviar tropas y desplegarlas en México? Es como, solo estás creando un polvorín. Y luego, ¿cómo van a responder los cárteles mexicanos? No van a operar como una fuerza militar tradicional. Y me pregunto si incluso hay maneras de hacerlo de forma más, como, lo más inteligente posible. Como que me pregunto si podrías. Mi sospecha es que con el crimen organizado y el incentivo siendo solo dinero, es un poco más fácil ir debilitándolos, ¿no? Como una identidad nacional o luchar por una causa. Es difícil lograr que alguien traicione, ya sabes, a sus propios compatriotas. Pero sí, creo que has visto esto con, ya sabes, pandillas estadounidenses, ya sean italianas o incluso como pandillas mexicanas en Estados Unidos o pandillas de afroamericanos. Si logras atrapar al líder, puedes hacer que traicione al resto del grupo. Todos tienen esta idea de que nadie delata a los demás. Ya sabes, tenemos honor. Pero normalmente con estas organizaciones criminales es un poco más fácil romper ese tipo de coraza. Así que tengo curiosidad si podrían hacer algo similar con los cárteles aquí o si tendría que ser. Estás hablando de cortar la cabeza de la serpiente. Hasta cierto punto. Sí. De hecho, no creo que puedas descabezar a los cárteles, desafortunadamente. Creo que sí aprendimos muchas lecciones de combatir una insurgencia en Irak y Afganistán. Matas a uno de ellos y aparece alguien potencialmente peor. Haces que delaten a su amigo.
van a ser reemplazados por alguien que posiblemente sea peor. Intentar cortar la cabeza de la serpiente genera más violencia, ese es un argumento. O sea, sí, claro, también existe una realidad en la que podrías simplemente aniquilarlos, como con ISIS, donde teníamos una fuerza aliada en el terreno con la que trabajamos de cerca y destruimos a ISIS. Ese es un caso de uso, si lo quieres llamar así. Si quieres como corporativizarlo o decir vamos a hacerles un ISIS, claro, quizá eso funcione. O quizás se convierte en una insurgencia estancada. Algo que me parece interesante es que si revisas el mapa de los comandos estratégicos de Estados Unidos, NORCOM, PACOM, SOUTHCOM, perfecto. ¿Alguna vez has visto esto antes? No. Estos son los comandos en los que el ejército de Estados Unidos divide sus diferentes áreas de operaciones. Nunca escuchas sobre NORTHCOM, mucho. Tal vez hayas escuchado o recuerdes haber oído sobre CENTCOM. Escucharás algo como, CENTCOM dice que hicieron un ataque contra los hutíes. Exacto, acaban de golpear Yemen. CENTCOM publicó en Twitter o X un montón de videos de F-18 despegando de portaaviones y atacando a los hutíes, o NORTHCOM o CENTCOM. CENTCOM es como Medio Oriente, escuchas sobre ellos todo el tiempo. AFRICOM escuchas sobre ellos de vez en cuando. EUCOM de Estados Unidos es como toda esa área de operaciones como Rusia, Europa. PACOM de Estados Unidos es el área de responsabilidad de todo lo que tenga que ver con Taiwán, China. Así que es una forma de dividir diferentes áreas de responsabilidad. De lo que estamos hablando ahora es de un comando que, la verdad, no has escuchado sobre este comando desde hace no sé cuánto tiempo. No has escuchado, no has leído un comunicado de prensa de US NORTHCOM tan seguido desde, ya sabes, quizá la guerra en México en los 1800. ¿Fue en los 1800? Sí. No lo sé, nadie lo sabe, sí. Nadie lo sabe. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque tengo que contarles un secretito bastante turbio. Ok, la industria de los seguros no quiere que sepas esto. Bueno, básicamente lo que hacen las compañías de seguros es que obtienen ganancias reteniendo tu dinero el mayor tiempo posible. Tú les pagas cada mes. Y luego, cuando finalmente ocurre un accidente, intentan negar o retrasar tu reclamo para poder seguir manteniendo sus ganancias. Quiero decir, la cosa empeora aún más cuando en la corte, las compañías de seguros quieren que los miembros del jurado piensen que el conductor culpable, ya sabes, una mamá que choca por detrás a alguien, ya sabes, es una madre soltera, y piensan que ella va a pagar el monto del veredicto. Mientras tanto, en realidad son las compañías de seguros quienes van a cubrir los costos. Y por eso quiero hablarte de la buena gente de Morgan & Morgan, porque ellos se encargan del caso y casi siempre van contra las grandes compañías de seguros y no contra las personas que tuvieron la culpa. Morgan & Morgan luchan duro por sus clientes y esas corporaciones lo saben y eso les molesta. Un cliente reciente en Pensilvania acaba de recibir $29 millones. ¿La mejor oferta de la aseguradora? $500,000, sí. Hay otro cliente en Florida que recibió $20 millones y la última oferta de la compañía de seguros fue de $0. Hay una razón por la que Morgan es el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos. Así que si alguna vez sufres una lesión o estás tratando con una compañía de seguros que no quiere pagar lo que te corresponde, puedes ir a consultar a Morgan. Así es, contratar al bufete de abogados equivocado puede ser desastroso y contratar al bufete correcto podría, ya sabes, significar un gran y sustancial aumento en tu compensación. Y Morgan & Morgan lo hace muy fácil para empezar. No cobran honorarios a menos que ganen. Literalmente no hay ningún riesgo. A menos que ganen tu caso, no pagas ni un centavo. Y con Morgan & Morgan nunca ha sido tan fácil. Te lo digo, solo tienes que ir a forthepeople.com. Así es. forthepeople.com y usa el código GAGNON, GAGNON, o marca el signo de número ley. Eso es número 529. Eso es forthepeople.com, /GAGNON, o marca el signo de número ley. Eso es número 529, y este es un anuncio pagado. Ahora, damas y caballeros, volvamos al show. ¿Qué tal, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque estoy aquí sentado en mi hermosa tienda de campaña, como pueden ver, cada semana, día tras día. Y la gente siempre pregunta, dicen, Mark, ¿cómo puedo tener una tienda como esa? Quiero sentarme en una tienda hermosa e invitar a un amante, un amigo, ya sabes, alguien a quien aprecio y adoro. Quiero darles un buen momento dentro de mi tienda. Bueno, es fácil. Gracias a la buena gente de BlueChew.com. Así es.
Blue Chew es la marca original OG que ofrece tabletas masticables. ¿Y qué hacen estas tabletas? Me alegra que lo preguntes. Te van a dar un rendimiento sexual más fuerte, más duro y de mayor duración. Así es. Te van a ayudar a que se te pare en cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo mejor de todo es que todo se hace en línea. Eso significa que no tienes que ir al consultorio del doctor y, ya sabes, hablar con él y decirle, ya sabes, me está pasando algo. Mira, esto no es necesariamente para personas que, ya sabes, les falte algo. Esto es para quienes quieren tener la mejor experiencia de su vida, ya sea el día de San Valentín, un cumpleaños, un funeral. ¿Quién sabe? Cuando lo necesites, nunca sabes cuándo podrías necesitar Blue Chew, y tenemos una oferta especial para los oyentes de este programa. Así es. Prueba tu primer mes de Blue Chew gratis. Así es. Completamente gratis. Mark, ¿va a funcionar para mí? Oye, es gratis. ¿Por qué no probarlo? Visita bluechew.com para más detalles e información importante de seguridad. Y agradecemos a Blue Chew por patrocinar este podcast. Muy bien, ahora vamos a ello y volvamos al programa. Así que NORTHCOM es de lo que estamos hablando ahora mismo, y siempre está dirigido por un general de la Fuerza Aérea. Y es porque frecuentemente CENTCOM suele estar dirigido por generales de la Infantería de Marina y generales del Ejército, porque a menudo son guerras terrestres. El NORTHCOM de Estados Unidos, casi remontándonos 20-30 años desde la creación de este concepto, ha estado dirigido por generales de la Fuerza Aérea, generales de la aviación naval y almirantes navales. Y es porque esto potencialmente va a ser ataques aéreos, muchos de ellos, y potencialmente ataques desde submarinos y destructores. Así que al ver esto, creo que pone en perspectiva el área de operaciones de la que estamos hablando, ¿verdad? La forma en que el ejército lo ve. Sí, eso es realmente interesante. Así que tengo curiosidad. ¿Hay alguna situación interna? Y ya lo mencionamos un poco, pero sé que, ya sabes, alrededor de la época de elecciones hubo mucha conversación sobre los cárteles infiltrando ciudades estadounidenses. Y esto ha sido, ya sabes, como que hay un complejo de departamentos en Colorado que está invadido por cárteles. Y creo que incluso decían que eran venezolanos, tal vez. No recuerdo exactamente. ¿Eso está exagerado? O sea, ¿cuál es la naturaleza de eso? ¿Es algo estratégico o simplemente así se dieron las cosas? ¿Qué me puedes decir al respecto? Estás hablando del Tren de Aragua, Tal vez. que es la banda venezolana, así que cuando recientemente Venezuela colapsó de una manera grande, su moneda, una inflación enorme, su gobierno, simplemente la situación económica en Venezuela no ha sido nada buena. Y Venezuela es uno de esos países socialistas de extrema izquierda en Latinoamérica que tiene una historia de apoyo de la Unión Soviética. Ellos en Venezuela están enfrentando tiempos muy difíciles. El Tren de Aragua comenzó como un proyecto ferroviario que en realidad iba a ser dirigido por el gobierno, iba a ser un gran ferrocarril que iban a construir, pero al final no sucedió. Así que el grupo que se suponía que iba a construir eso, esa es la historia para ellos. El grupo que se suponía que iba a construir esa red ferroviaria terminó dedicándose al crimen en su lugar. Y Tren de Aragua literalmente significa, creo, algo así como Tren de Aragua. Así que terminaron yendo a megaprisiones, Tren de Aragua, ¿verdad? La ciudad donde sucedió. Así que terminaron siendo enviados a megaprisiones, que no son el tipo de prisiones que ves aquí en Estados Unidos. Estas prisiones están controladas por las pandillas. Básicamente es como si el Estado dijera, ustedes ya no son nuestro problema. Váyanse a vigilarse ustedes mismos en este gran dormitorio que ustedes manejan. Y así, ellos tenían su propia red de túneles para entrar y salir, los líderes de Tren de Aragua podían entrar y salir prácticamente cuando querían, y fue por esto que terminaron enviando a la Guardia Nacional en Venezuela para intentar acabar con eso, y encontraron cosas como lanzacohetes, explosivos, cientos de miles de cartuchos de munición y armas, tenían su propia alberca, tenían su propio bar, y era como un resort para ellos que ellos mismos administraban, pero también estaban fuera de la vista de todos y en el olvido. Y lo que pasó fue que empezaron a encontrar la manera de salir de Venezuela. Ellos escaparon. Muchos de ellos participaron en una gran fuga de prisión y muchos escaparon a Estados Unidos. Y se establecieron. Ellos empezaron. ¿Cómo se distingue un negocio de cualquier otro? Tiene que encontrar una forma de distinguirse. La manera en que lo hicieron fue usando medios de violencia que muchas otras organizaciones no estaban dispuestas a usar.
Estoy hablando de cosas como matar a ex policías de Venezuela en Estados Unidos, asesinar personas, embolsarlas y dejar esas bolsas con partes de cuerpos para que las encuentren. Usaron tipos de violencia impactantes para hacerse un nombre y ganarse un territorio, su zona. Y una de las cosas que hacían en Venezuela que trajeron como una de sus mejores prácticas fue cobrar renta a las personas. Así que cuando iban y se mudaban a una comunidad, estos son los reportes que vi, empezaron a cobrar renta, ya sabes, extorsión a la gente en este proyecto. Bueno, no proyecto, sino complejo de departamentos. Y eso es en Aurora, Colorado. La historia de la que estás hablando donde ves a Tren de Aragua mudándose a una ciudad. Y hay disputas sobre cuánto realmente controlaban ese complejo de apartamentos y cuánto era solo sensacionalizar o politizar la historia. Yo por lo que vi creo que son una minoría muy pequeña que es extremadamente violenta y más abrasivos, más, ¿cómo se dice?, como más abiertos que tal vez lo que hemos visto en el pasado, pero aún así quizá no sean tantos. Pero eso no significa que sea algo que queramos simplemente ignorar. Correcto. Ahora, parte de mí siente que en Estados Unidos, ya sabes, tenemos un poco más, supongo, de Estado de Derecho comparado con muchos otros países del mundo. Como que tenemos una presencia policial muy robusta y sofisticada, ya sabes, que hacer este tipo de actos violentos llamaría mucho la atención y traería muchos problemas. ¿Sabes? Es antitético, como dijiste, a muchas otras operaciones de pandillas en Estados Unidos que es no atacar a civiles, solo hacer lo que tenemos que hacer, tratar de no ser detectados porque no queremos quemar toda nuestra operación. Estos tipos hacían todo abiertamente, y eso solo les trajo muchísima atención, los atraparon y arrestaron a todos. O sea, ¿qué pasa con eso? Ese es su modus operandi, que van y, digamos, hay un lugar abandonado. ah, Muchas veces los encontrarás en hoteles abandonados, van, se instalan y su modus operandi es apoderarse del lugar. Vimos esto en Texas. Hubo, creo, como 100 miembros de la banda Tren de Aragua que fueron arrestados en Texas por instalarse básicamente en un hotel que había sido cerrado. Sí, el Hotel Gateway, exactamente. ¡Guau! Así que simplemente no es discutible. O sea, está pasando. Pero a tu punto es como, ¿realmente qué tanto es una epidemia? No están en todos lados, pero donde sí están es raro. Sí, 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 sí. Supongo que es una epidemia si vives en el área que está siendo extorsionada, ¿no? Es como, oye, esto es un problema enorme. ¿Por qué no estamos haciendo algo al respecto? Y luego, si estás en un lugar donde sabes que no tienen presencia, piensas que es una locura, que está exagerado. Así que decir que está en cada ciudad probablemente es una exageración, pero decir que esto es algo normal que deberíamos permitir definitivamente es minimizarlo. Sí, supongo que no lo sé. Creo que para mí, al menos, es un poco fácil meter en el mismo saco a todas las pandillas de Centro y Sudamérica. ¿Es justo decir que estas pandillas venezolanas están operando en conjunto con estos cárteles mexicanos? ¿O están operando completamente por su cuenta? Según tengo entendido, están tratando de hacerse con su propio territorio. Es una competencia entre muchas de estas pandillas. Y yo sé que donde crecí, ya sabes, en Long Island, todo el tiempo escuchabas sobre la MS-13 Así es. y esa era la gran pandilla que sabías que estaba por ahí. Y había rumores de que tal persona estaba en la MS-13 y que la única forma de entrar era que tenías que matar a alguien. Y estas pandillas prosperan gracias a ese tipo de mística que las rodea, que son tan brutales o tan violentas que son intocables. Sí, también es difícil precisar realmente qué significa ser miembro de un cártel. Y creo que desde una perspectiva estadounidense podemos pensar, si trabajas con los cárteles, eres miembro del cártel, métanlos a la cárcel, ya sabes, desháganse de ellos. Pero hay muchas personas, como lo ves en Estados Unidos, que crecen en zonas llenas de crimen y primero, realmente no tienen muchas opciones. Es como, únete a nosotros o muere. Y luego, dos, también hay diferentes niveles de conexión, donde es como, oye, trabajé para un tipo que estaba conectado con un cártel y yo solo era un vigilante, o ya sabes, manejaba un carro o hacía cosas, pero realmente no era violento. Y tal vez ellos, ya sabes, están exagerando, o tal vez, ya sabes, están minimizando sus historias.
Pero en este caso específicamente, ¿cómo puede Estados Unidos distinguir, ya sabes, quiénes son los jefes, quiénes cometen actos violentos, quiénes son como se me olvida cómo les llaman a los sicarios? Entonces, ¿y quién es como un chico adolescente de bajo nivel que está metido en cosas malas por sus circunstancias y, ya sabes, está ganando un dinero extra siendo un vigilante? Porque en El Salvador realmente no parecía que les importara, ¿verdad? O sea, simplemente metieron a todos a la cárcel y bajaron su tasa de criminalidad, pero obviamente va a haber algunos excesos. Pero tengo curiosidad de saber si en México ha habido una conversación sobre cómo lidiar con ese problema. De lo que estás hablando es una gran parte del dilema, porque especialmente en México es que, ya sabes, ves, ahí se me olvida cuántas personas, pero hay, creo que dijeron, más de 100,000 personas que trabajan para los cárteles, como de alguna manera. Y si eres solo una persona pobre viviendo en México y vas y trabajas en un narcolaboratorio, como mereces un misil de crucero de $2 millones lanzado contra tu narcolaboratorio para volarte, y además ponen estas instalaciones de drogas intencionalmente dentro de zonas residenciales. ¿En serio? Sí. No van a instalar un laboratorio de procesamiento de drogas en medio de la nada, lo van a poner en una zona residencial. Y si haces explotar ese edificio, potencialmente vas a hacer explotar varios edificios a su alrededor o matar gente, van a haber daños colaterales. Entonces, y esa es una decisión estratégica. Así que sí, se han vinculado inextricablemente con la población local, que es una táctica que han usado desde los años 80 Pablo Escobar. Y separar eso y decidir dónde trazar la línea entre quién es un sicario de verdad y quién es, y ya sabes, alguien que ha sido arrastrado a esa vida casi por necesidad. Como que me siento terrible por esas personas y es parte de la razón por la que siento que la violencia y las acciones militares estadounidenses tienen sus limitaciones en esta lucha. Sí, tengo curiosidad sobre cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto. Como que mi conocimiento sobre la CIA y la corrupción se me está escapando un poco, pero ¿no ayudó a Estados Unidos a traficar y a trabajar con cárteles como en la Operación Rápido y Furioso hace tiempo? Así que hay aspectos controvertidos en los que podemos entrar. Creo que lo más concreto en lo que podemos profundizar es algo que nadie discute, que es, creo yo, el 60 al 80% de las armas que usan los cárteles, las armas de fuego, vienen de Estados Unidos. Se trafican desde Estados Unidos. Estados Unidos no discute esto. México nos lo recuerda cada vez que decimos que las drogas vienen de México. Lo primero que dicen es, bueno, todas las armas vienen de Estados Unidos. Y recientemente lo que vimos es, y esto es un mérito para la administración de Trump, dijeron que no estaban poniendo ningún tipo de juicio de valor sobre eso. Solo digo que la administración de Trump ha estado de acuerdo con la administración mexicana en tratar de reducir la cantidad de armas que se trafican por el otro lado de la frontera, porque hay muchas historias anecdóticas. Lo que escuchamos es que en el pasado muchas veces era fácil ir de Estados Unidos a México, pero era más difícil al revés. Ahora están empezando a ponerse más estrictos como, muéstrame tu pasaporte, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a revisar tu auto porque no quieren que esas armas entren desde México. Así que eso, ya sabes, creo que es lo más concreto de lo que queremos hablar cuando hablamos de responsabilidad de Estados Unidos es, para mí, ¿sabes cómo algunas relaciones son codependientes y no son saludables? Sí. En la medida en que México y Estados Unidos tienen una relación poco saludable, creo que México nos está enviando drogas. Nosotros les estamos enviando armas. ¿Sí? Y es como, sí, tiene que haber una ganancia aquí. Tiene que ser un ganar-ganar donde dejemos de enviar, dejemos que esas armas lleguen a ellos y ellos dejen que las drogas lleguen a nosotros. Sí. O sea, no podemos, chicos, podemos resolver esto. Podemos ser aliados, podemos ser socios y encontrar esa victoria. Ahora, ¿son pandillas estadounidenses o son organizaciones criminales estadounidenses las que están haciendo llegar las armas hasta allá?
Me imagino que, ya sabes, un cártel probablemente pagaría el doble, ¿no? Y puedes conseguir armas bastante fácil en Estados Unidos y luego llevarlas allá abajo. Si eres estadounidense, ya sabes, en el crimen hay mucho que ganar en ese sentido. O son células de pandillas mexicanas en Estados Unidos las que están haciendo llegar las armas hasta allá, o ambos. Son ambos. Sí, hay cárteles mexicanos que están traficando las armas. También en Estados Unidos hay dinero que ganar, hay un mercado clandestino. am, ¿Cómo le llamas? Como túneles por donde están traficando estas armas. Son cientos de miles de armas, algunas de esas son armas automáticas. Ves calibre .50, ves al cártel usando... Hay un video, si buscas en Twitter, calibre .50 Barrett, cártel mexicano. Como que están disparando calibre 50 aeronaves directamente al cielo. Y están grabando video de eso y simplemente lo publican abiertamente en internet. Eso es todo. Eso es todo. El primero, ¿qué es esto? Estoy bastante seguro de que es... Debería aprovecharlo. Sí. Bien, entonces describe lo que estamos viendo aquí. Este tipo está disparando, puso su ametralladora Barrett calibre 50 en... Porque el retroceso de eso es como si un caballo te pateara en el hombro. Así que lo que está haciendo es dispararle a un avión comercial. ¿Qué? Y yo estoy casi seguro, pero han tenido balas que lo han atravesado. Imagínate que vas volando a Florida o algo así y de repente escuchas un golpe y una bala atraviesa el fuselaje de la cabina. ¿Qué? Porque están apuntando a los aviones que intentan aterrizar en, creo que es la Ciudad de México. Perdón si me equivoco, pero esto fue durante una gran batalla donde intentaban capturar a uno de los familiares del Chapo. ¡Wow! Pero era como si siguieras recibiendo estas advertencias. ¿Y cuántas señales de alerta quieres ver? Eso, o sea, ese día tomaron el control de toda la ciudad. Y nosotros, no sé si consiguieron ese calibre 50 de Estados Unidos, pero la están consiguiendo de algún lado, y muchas de ellas vienen de Estados Unidos. Y sí, qué desastre, un verdadero desmadre. Quiero decir, ¿es posible que estén recibiendo financiamiento y armas de nuestros adversarios extranjeros? ¿Es posible que tengas, por ejemplo, a China o potencialmente a Rusia diciendo, oye, vamos a meter dinero ahí para causar problemas a los estadounidenses? Amigo, ¿quieres saber qué es lo que encuentro fascinante sobre la conexión con China? Así que lo que me encanta hacer muchas veces es conectar la historia con lo que está pasando actualmente. Y no sé si estás familiarizado, pero en China tuvieron una gran crisis de opio. Tuvieron las guerras del opio. Ya sabes, ¿cómo pasó China de tener, creo que era el 60% de su población masculina entre 20 y 40 años adicta al opio, a que hoy en día no tengan problema de drogas? Nosotros tenemos un problema de drogas. Ellos no tienen problema de drogas. ¿Sabes cómo pudieron lograr eso? Encarcelamiento masivo. Sí, encarcelamiento masivo y asesinatos masivos. ¡Guau! Cuando un problema se vuelve tan grave, la gente le dará a su gobierno la autoridad para hacer lo que sea necesario. Suplicarán que los controlen. Sí. La gente te rogará que hagas lo que sea necesario. Gritarán y aplaudirán el autoritarismo. Sí, Y casi no puedes culparlos porque el problema de las drogas en China era tan grave y estaba arruinando tantas vidas y destruyendo su economía que optaron por la opción nuclear. sí. Y destruyeron a la gente. Si quieres hablar de libertades y de un orden liberal, sí, Se fueron por la borda. sí, y casi puedes culparlos y luego míranos hoy. Y es como, ¿podrías culparnos por gritar y decir solo hazlo? Sí. Quiero decir, lo de El Salvador es un gran ejemplo. Por un lado, es como, oye, probablemente hay una gran violación de la libertad y los derechos humanos aquí, pero también el país tenía la tasa de homicidios más alta del mundo y luego, de inmediato, pasa a ser, o sea, uno de los países más seguros del mundo en cuestión de unos meses. Es como, Y rompiste muchos huevos haciéndolo. sí, por supuesto, y hay personas inocentes sentadas en celdas de la cárcel en este momento. Supongo que hay cientos de personas completamente inocentes que no tenían nada que ver con eso. Tenían un tío o tal vez un pariente que estaba involucrado y ni siquiera lo sabían. Y ahora están atrapados, sentados en una celda de prisión, y eso es terrible. Pero ves el estado tan grave de una nación y dices, Y que, durante las guerras del opio, cuando el 60% o 70% de la población de China estaba adicta al opio, lo que hicieron fue simplemente empezar a encarcelar y matar a las personas que eran adictas.
Y si eras reincidente, estabas jodido. No se andaban con juegos. Mao simplemente entró y si hablas de la revolución cultural en China, todos dicen que millones de personas fueron asesinadas. Eso es lo que hicieron. Así es como ellos detuvieron su problema de drogas, y entonces hablas de adversarios extranjeros financiando nuestro problema de drogas. ¿Quiénes son? Es curioso porque, bueno, no es curioso, es jodidamente horrible. Sí, China casi se siente como si estuvieran tratando de darle la vuelta a la situación y decir, está bien, Gran Bretaña, ellos... Siento que ellos ya tenían un problema de opio desde antes de que llegara Gran Bretaña, de todos modos. Pero Gran Bretaña sin duda pisó el acelerador con eso, les mandó mucho opio en el siglo XIX. Se siente como si ahora China estuviera enviando un montón de precursores de fentanilo a Estados Unidos. Casi se siente como una gran mentada de madre, como diciendo, ustedes nos hicieron esto, ahora nosotros les vamos a mandar fentanilo a ustedes. Estados Unidos definitivamente necesita hacer algo para detenerlo, pero lo que me parece fascinante de toda la historia es que sí, China está enviando precursores, están trabajando con los cárteles. Es parte de la razón por la que Estados Unidos usó eso como justificación para decir que son una organización terrorista extranjera, porque están trabajando con un gobierno extranjero. La ley de enemigos extranjeros se implementó porque están afirmando que es una invasión por parte de Venezuela, y estés de acuerdo o no, solo estoy hablando de las justificaciones que se dan. Sí, tengo curiosidad de ver cómo se desarrolla. ¿Crees que ya sabes en caso de que haya algún tipo de ataque de artillería real contra, ya sabes, instalaciones del narcotráfico, los líderes de los cárteles? ¿Crees que eso podría pasar? ¿Eso sería como, eso pasaría en esta administración o es algo que sucedería mucho más adelante? Creo que la mejor manera de verlo es pensar en los pasos que ocurrirán antes de que eso pase. Así que creo, antes de que eso pase, lo que ves es que Estados Unidos se esforzará mucho por presionar o simplemente colaborar, trabajar con y a través de las autoridades mexicanas, la Policía Federal Mexicana, la Guardia Nacional Mexicana, los marinos mexicanos, las fuerzas especiales, van a intentar trabajar con ellos. Creo que si el gobierno de Estados Unidos siente que no obtiene la respuesta que quiere, entonces sería más probable que veamos un ataque unilateral, ya sea que eso suceda o no. Pero eso es como, ok, tendrían que pasar A, B y C antes de lo que estás hablando, que es algún tipo de ataque, como un ataque con misiles contra los cárteles. Sí, sí. Tengo curiosidad si el presidente de México se suma. Y tengo curiosidad de cómo se vería eso y si querrían hacerlo específicamente con Trump, dado lo volátil de su administración y su retórica, si ellos cederían. Supongo que solo depende de qué tan grave sea el problema. Y ni siquiera necesariamente lo enmarcaría como una capitulación, sino más bien como... Así que el presidente mexicano, Shane Ball, probablemente no puede salir y decir simplemente vamos con todo contra el cartel, porque entonces le estarías diciendo al enemigo lo que estás haciendo. Sí. O probablemente tampoco puede salir y decir como no voy a atacar al cartel. No sabemos exactamente, sabes, tal vez sea su plan ir con todo contra los carteles. No lo sabemos, creo. Sí, es Muy fascinante. Hay indicadores, puedes mirar hacia atrás, o sea, ella está heredando, ya sabes, la misma administración en la que estaba alineada con las políticas del expresidente mexicano Obrador, quien perpetuó básicamente el plan de acción de abrazos, no balazos. quiera. Ya sabes, esa es una estrategia de contrainsurgencia. Entonces, Sheinbaum está haciendo lo mismo que su predecesora o está tomando un enfoque diferente. Estas son cosas que se irán desarrollando. Interesante, sí. Tengo mucha curiosidad. Quiero decir, es interesante ver específicamente en la frontera cómo están reforzando esas cosas, que creo que la mayoría de los estadounidenses en general están de acuerdo, como decir, oye, vamos a detener la violencia en la frontera. Yo siempre lo veo así. Creo que hay una postura sensata, que es la que siente la mayoría de los estadounidenses. Amo a los mexicanos que han inmigrado aquí y se han labrado una vida increíble. Y como trabajaron súper duro y formaron una familia y como se esforzaron mucho en eso para conseguirlo y ganárselo.
Y creo que la gente en Estados Unidos respeta eso. Y también está la postura sensata de que hay 100,000 estadounidenses que mueren por fentanilo y tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que la gente mexicana también siente lo mismo. Sí, no sé si necesitamos enviar a IC a un restaurante en Bushwick para, ya sabes, arrestar a un cocinero. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero ¿Sabes? Podríamos poner refuerzos y fondos para detener a miembros violentos del cartel que trafican personas, drogas y armas hacia Estados Unidos. la gente está teniendo un enfoque más, lo que yo llamaría matizado. Ahora, recuerdo que hace 10 o 15 años, todo el tiempo escuchabas a la gente decir como que las fronteras abiertas son lo único sensato y que eres racista si no piensas así. Sí, ahora la conversación es más, creo, realista, donde es como que hay buena inmigración y luego están los cárteles del narcotráfico. Sí, bueno, Chris Capi, te lo agradezco. Muchas gracias por explicar esto. Si la gente quiere ver más contenido sobre cárteles o más análisis geopolítico de tu parte, ¿dónde pueden encontrar eso? Pueden ir y suscribirse a Capi Army en YouTube, Chris Capi en YouTube, un canal completamente nuevo. Ya no estoy en el lugar anterior, me pueden encontrar ahí también Capi Army en Instagram y Twitter. Muchas gracias por invitarme. Sí, Por supuesto, a medida que esto se desarrolla, este tema y muchos otros conflictos en el mundo, siempre disfruto hablar contigo. Y sí, hagámoslo de nuevo. si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que debajo de cada hecho histórico, Evento, hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción. Y realmente apreciamos eso de ti. Seré honesto. Por eso, personalmente te invito a suscribirte a Today in History, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los acontecimientos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o el enlace en la descripción de Today in History, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.